Seguramente la semana pasada, tanto en ahoramardelplata.com.ar y también aquí en Telediario, habrán visto imágenes que sorprendieron a muchos, quizás quienes no transitamos habitualmente por el puerto de la ciudad de Mar del Plata, la gran cantidad de lobos marinos desplazándose por la banquina, por las calles, por las veredas. Bueno, y queremos ver y entender un poquito más de qué se trata este fenómeno, por eso vamos a tomar rápidamente contacto con Diego Rodríguez, quien es licenciado en Ciencias Biológicas del CONICET. ¿Cómo te va, Diego? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, uno es marplatense y vos obviamente ha visto en un montón de cantidades de veces el desplazamiento, pero tan masivo de los lobos marinos como se están viendo en estos últimos días. ¿Y por qué se da este fenómeno? Bueno, el lugar que nosotros estamos viendo ahí es la dársena A, la dársena de pescadores, donde están las lanchas amarillas. Y es una zona en donde usualmente los animales se concentran. Hace muchos años nosotros monitoreamos la colonia y usualmente entre un 5 y un 6% de los animales totales que hay dentro del puerto se concentran en la dársena A. A consecuencia de la pandemia, la menor actividad tanto de vehículos como de gente en la dársena hace que los animales se vayan habituando, se vayan acercando cada vez más. Como vemos ahí, están en las calles superiores, ahí en cercanías de la dársena. Es un fenómeno que se da principalmente porque se han habituado a la falta de actividad. Entonces, bueno, los ejemplares, más o menos la mitad de los animales que nosotros vemos en este momento en la dársena A están en las calles, ¿sí? Entonces, por la baja actividad, ellos suben a descansar y pasan varios días allí, ¿no? Claro, y pasan días ahí, ¿no? Quizás horas, van, Exacto. vuelven. ¿Y por qué buscan ese sitio? ¿A qué se debe? Tiene que ver con, no sé, por ahí una temperatura distinta del, no sé, del asfalto que del agua. Estoy diciendo una suposición que uno especula. No, pero bueno, parte es por eso, ¿no? La presencia de los animales en el puerto, uno de los elementos por los cuales los animales están en el puerto es por el descanso. Encuentran una serie de superficies planas, libres, disponibles, y las ocupan fundamentalmente para descansar. Estos animales se alimentan en el mar, de manera que alternan periodos de descanso en tierra con alimentación en el mar, que puede ser fuera del puerto o dentro del propio puerto a partir del descarte. Diego, Pero parte de lo que vos decís... Sí, decime. No, finaliza la idea. Parte de lo que vos comentabas de la temperatura del suelo también es así. Fíjense que esto está pasando en los últimos días, que está bajando bastante la temperatura. Tenemos esta ola polar con temperaturas muy bajas, y muchas veces el asfalto retiene el calor del poco sol que hay y los animales descansan sobre el asfalto principalmente, ¿no? Es uno de los factores que históricamente siempre ocurrió. Históricamente en la escollera sur, también los animales descansaban, buena parte de ellos, sobre el asfalto, ¿no? Diego, este fenómeno es particularmente, o se había visto en algún otro momento, es particularmente por esto que decís vos, por lo menos en este número, en esta gran cantidad de lobos marinos, por la poca actividad que hay, ¿o se había dado en otro momento así tantos lobos marinos? Nosotros desde los 80 que estamos monitoreando la colonia del puerto de Mar del Plata y la de Quequén. Y ya ha pasado en otros momentos. Lo que pasa que ahora el tema es que por la baja actividad los animales están mucho más tiempo y se quedan descansando más tiempo en el puerto. Antes quizás ocurría al atardecer, los animales subían y descansaban más, pero ya el movimiento de la mañana hacía que los propios animales se fueran moviendo nuevamente al agua, ¿no? Calculale que en estos momentos puede estar habiendo entre 80 y 120, 130 animales en la dársena, que es más o menos el 10% de todos los animales que nosotros podemos ver y que principalmente se concentran en la lobería de la Escollera Sur, ¿no es cierto? Precisamente este es un tema que tiene ocupado y preocupado al consorcio portuario. La universidad desde el año 2019 tiene un convenio de cooperación y de asesoramiento mutuo, digamos, para el manejo de las loberías.
Entonces, bueno, estamos trabajando un poco en conjunto con el consorcio para encontrar algunas soluciones a este hecho, ¿no? Si vos ves, la dársena tiene como escalones. El más bajo es el que está cerca del agua, un escalón intermedio y las calles. Bueno, la mitad de los animales están en la calle porque pueden transitar libremente entre estos escalones. Entonces quizás estamos tratando de trabajar con el consorcio para encontrar algunas soluciones que permitan que los animales no estén tan arriba, no estén tan permanentemente y tan en el medio de las áreas de operación. Diego, no son peligrosos, ¿no? Bueno, obviamente nadie lo va a ir a acariciar, pero no son peligrosos. No, no son animales peligrosos. En el puerto se producen dos fenómenos muy interesantes desde el punto de vista del comportamiento animal. Por un lado es la habituación. O sea, los animales se habituaron a estar en el medio de la actividad porque poco a poco ellos tienen respuestas cada vez menores a lo que, digamos, al movimiento de la gente, al movimiento de vehículos. Si una persona entra en una lobería natural, se produce una estampida enorme. En cambio, los animales se han habituado, ese proceso se llama habituación, en que cada vez responden menos a los estímulos porque entienden que no son peligrosos. Ese es un proceso. Es lo que ocurre, de hecho yo en este momento estoy escuchando una alarma aquí cerca de mi casa. Sí. Cuando todos nos habituamos a las alarmas, la primera que escuchamos llamamos a la policía y demás, y cuando es muy frecuente nos habituamos y ya entendemos que no es un problema, aunque estemos equivocados. Y el segundo es la transmisión del conocimiento dentro de la comunidad. O sea, al principio unos pocos animales van y se asientan y demás, y en poco tiempo ese conocimiento se expande rápidamente a toda la colonia. Eso es muy interesante desde el punto de vista del comportamiento animal. Hay muy pocos lugares en donde se puede estudiar. Los animales se asocian entre sí con grupos que se asocian y se disocian permanentemente, muy parecido a algunos delfines o a jirafas, por ejemplo, que tienen este tipo de comportamiento. Entonces, bueno, se hace un poco más complejo tratar de manejar un grupo tan grande de animales salvajes dentro del puerto, ¿no? Bien, Leo, gracias por esta comunicación. Diego, perdón, gracias por la comunicación y muy clarito. Bueno, gracias Germán, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y atención a